Comenzamos con la comparecencia del Comité de Empresa CHIP Audiovisual al objeto de aportar propuestas para el proyecto de ley de modificación de la Ley 8/1987 de creación y organización, control parlamentario de la CART e informar de su situación laboral. Tiene un turno de 15 minutos para las personas que hoy intervienen. Ana Cabero, María Pilar Escamilla, Roberto Jiménez, Cristina Re Martínez y le acompañan Jorge Herrero, Eloísa Ruiz, Francisco Javier Martín e Iván Ansa. Como decía, tienen ustedes 15 minutos. Buenos días a todos. Lo primero y, sobre todo, muchas gracias por la rapidez con la que han aceptado nuestra comparecencia. En estas Cortes se ha hablado mucho de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Esta misma sala ha sido el escenario en el que dos partidos políticos, PSOE y Podemos, debatieron el decálogo para la investidura del presidente del Gobierno de Aragón y el punto 10, casi el de la discordia, era la televisión autonómica y sus informativos. También en esta casa se está tramitando ahora el proyecto de ley de modificación de la Ley 8/1987 de creación, organización y control parlamentario de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Por eso, y sin sentirnos protagonistas de nada, sí que hemos considerado importante contarles cómo se elaboran los informativos de la televisión pública aragonesa. Unos informativos que en estos 10 años han alcanzado muy buenas cifras de audiencia. El mes pasado, nada menos, Aragón Noticias 1 alcanzó un share de un 27,5%. Eso supone que fue el informativo con mayor cuota de pantalla de todos los canales autonómicos. Los denominan el buque insignia de la cadena. Han sido reconocidos con premios en numerosas ocasiones e incluso han conseguido un galardón nacional, el IRIS 2012, al mejor programa informativo autonómico otorgado por la Academia de Televisión. Y aunque estamos convencidos de que en una televisión pública la audiencia no es el factor que debería considerarse prioritario, no puede negarse que en el panorama actual de los medios audiovisuales tener audiencia es sinónimo de permanencia. En estos 10 años de emisión, el contenido informativo de esta cadena, con gobiernos de diferente color en el Pignatelli, apenas ha generado polémicas y o suspicacias, algo habitual en otras teles autonómicas que seguro que todos ustedes tienen en la cabeza. Los 9 miembros del Comité de CHIP Audiovisual representamos a los 133 trabajadores que elaboran los contenidos de los 3 programas informativos de la cadena: Buenos Días Aragón, Aragón Noticias 1 y Aragón Noticias 2, además de los programas deportivos, los informativos no diarios Aragón en Pleno y Objetivo y la información meteorológica. El 50% de la plantilla comenzó a principios de 2006 con la empresa Sogepec SL, primera concesionaria del contrato por el que se licitó el suministro de materiales para la elaboración de los programas informativos. Para que nos entiendan, estos materiales son las noticias que van dentro de una escaleta u orden de programación que sí elabora un trabajador de la televisión autonómica, pero la grabación de imágenes, elaboración del texto, locución y edición final la realizamos los trabajadores de la empresa concesionaria en una redacción de apenas 225 metros cuadrados, en los que se incluyen el despacho del productor ejecutivo y otro para un realizador. Para la mayoría de la plantilla de redactores y operadores de cámara no hay puestos asignados, es decir, el que llega primero coge sitio. La espera se tiene que hacer de pie en ocasiones porque no hay sillas para todos. Los compañeros de deportes están en otra habitación en condiciones difíciles de explicar, con escasa luz natural y menos capacidad de ventilación. Además, disponemos de un pequeño espacio donde se guarda el material, cámaras, trípodes, micrófonos, donde trabaja un compañero por turno. Unas pésimas condiciones, señores. Pero estamos obligados a trabajar en el edificio. Lo dice el pliego técnico elaborado por la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión para el concurso del suministro de programas informativos. Así que, al estar alquilados por obligación, entendemos que es el propietario del edificio el encargado de mejorar esa situación. Hay cables donde no deben estar, encintados y agarrados con bridas. La ventilación es mínima. La temperatura en ocasiones excede de lo saludable, al igual que el grado de humedad. Nos vienen malos olores de los baños. El material gastado por el uso se repone cuando realmente ya está inservible. Mientras, los compañeros de este departamento son capaces, se lo aseguro, de hacer maravillas con cinta aislante y con bridas. Y, a pesar de todo, los informativos se emiten todos los días y han conseguido, como hemos dicho, unos niveles de audiencia sobresalientes. Y una década después, todos los trabajadores, todos los que llevamos desde el principio y los que han ido llegando durante estos años, tenemos un contrato temporal por obra y servicio. Una obra y servicio que va a cumplir 10 años y todo apunta a que pueda cumplir muchos más. Y este modelo de subcontratación, de externalización para elaborar los informativos, genera muchas distorsiones en el trabajo diario. En nuestro día a día convivimos con numerosas dificultades para realizarlo en las condiciones de calidad que consideramos deben ser el objetivo prioritario.
Somos una empresa privada y no podemos tener trato directo con los trabajadores de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, así que se inventaron una figura que se define como interlocutor válido. A estas personas les transmitimos la información que vamos recabando en las distintas coberturas informativas. Ellas los trasladan al personal de Aragón Televisión y estas, a su vez, les dan las instrucciones que luego nos pasan a nosotros. Ya ven los pasos que tenemos que dar y eso entenderán que ralentiza todo en un trabajo que viene marcado por un horario fijo. El informativo siempre comienza a la misma hora. Por eso, en ocasiones, nos tenemos que saltar ese flujo de trabajo. Va en contra de la organización que se inventaron para la tele, va en contra de nuestros propios intereses. Pero si cumpliéramos a rajatabla esa organización creada para separar la empresa prestadora de servicios de la corporación, les aseguro que el informativo no saldría. Y como el papel lo aguanta todo, solo aportamos lo que decía la memoria anual del Consejo de Administración de la Corporación en 2005, ese año previo a que empezáramos a emitir. En ese documento se lee: la Televisión Autonómica de Aragón producirá con sus propios medios la programación informativa y un elevado porcentaje de los contenidos de su programación, complementando los medios propios con los ajenos. Medios ajenos que aportan más del 90% de los informativos. No solo nuestra empresa, que es la que actualmente tiene este contrato, también hay otras que intervienen para que salga adelante este servicio externalizado: técnicos, equipo de maquillaje y peluquería, operadores de cámara de plató, ingesta de contenidos. Pero no hemos llegado aquí solo para intentar explicarles cómo se hace un informativo y tampoco para contarles las diferencias lógicas que hemos tenido, tenemos y tendremos con las empresas subcontratistas. Entendemos que eso entra en el ámbito de las relaciones laborales, del Estatuto de los Trabajadores y del convenio colectivo. Queremos proponerles cambios para mejorar el funcionamiento del medio público y que se cumplan la totalidad de las leyes que lo regulan. Una televisión que se empezó a gestar en estas Cortes a finales de los años 80. Durante 25 años se ha hablado y debatido mucho de ella en esta casa. Se aprobó aquí la Ley de Creación, Organización y Control Parlamentario en el 87. Pero la tele autonómica, Aragón TV, tal y como hoy se la conoce, tardó casi 18 años en ser creada. Muchos avatares, discusiones, denuncias, incluso, recordarán, una moción de censura y un proyecto privado después, se aprobó el decreto de creación de la empresa pública Televisión Autonómica de Aragón en 2005. Queremos exponerles lo que consideramos que son incumplimientos de algunas normas que regulan este sector. La Ley del 87 define que la CART-TV se estructura en cuanto a funcionamiento, administración y dirección en los siguientes órganos: Consejo de Administración, Consejo Asesor y Director General. A día de hoy, ese Consejo Asesor no ha sido creado. Les proponemos, ya que se está debatiendo aquí la modificación de esa ley, que además de redefinir, como están haciendo, los componentes de ese órgano, incluyan también para qué sirve. Y como en esto casi todo ya está escrito, no habría más que acudir a la Ley 17/2006 de 5 de junio de la radio y la televisión de titularidad estatal. El artículo 23.3 define las competencias de un Consejo Asesor. Otro incumplimiento, aunque este transitorio. Con la tele ya en funcionamiento, se aprueba una Ley General Audiovisual en 2010. Un texto que en su artículo 40, párrafo 3 y 4 dice: los entes que presten el servicio público de la comunicación audiovisual y sus sociedades prestadoras no podrán ceder a terceros la producción y edición de los programas informativos. Un incumplimiento que hemos dicho que es transitorio porque duró 2 años. Tuvieron la suerte que en 2012 las Cortes Generales aprobaran otra ley, la 6/2012, que modificaba esos artículos para flexibilizar los modos de gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual autonómicos. En estos 10 años de vida, la tele pública aragonesa se ha convertido en un referente en la comunidad, tanto en la parte informativa como en otras áreas de la programación. Una mejora que los trabajadores de las subcontratas no hemos notado. Les hemos contado que tenemos un contrato por obra, es decir, somos temporales, con todo lo que ello supone. Y si seguimos trabajando aquí, no es porque haya una norma dictada desde estas Cortes para que se mantenga el empleo, sino porque tenemos un convenio colectivo, bendito convenio, que recoge la subrogación de los contratos de los trabajadores de empresas del sector de producción audiovisual. Hay que decir, además, que se consiguió esto gracias a la aportación de este comité en la negociación del convenio estatal. Nuestra situación laboral tampoco tiene visos de mejorar, porque la capacidad de promocionar en una empresa privada y que presta servicio a un cliente, así se denomina la televisión aragonesa, es nula. La mayoría de la plantilla que elabora los informativos, licenciados y con estudios de formación profesional, llevamos más de 4 años con el sueldo congelado. La mayoría están con el mismo salario que cuando entraron y, desde luego, conceptos como trienios o demás nos suenan a ciencia ficción. Ya les decíamos que no íbamos a entrar en el terreno de las relaciones laborales con nuestra empresa, pero sí queremos incidir en algo que ustedes pueden hacer y tienen responsabilidades
y responsabilidad para ello. El Gobierno de Aragón se comprometió a finales del año pasado a estudiar cómo primar a las empresas socialmente responsables en los contratos públicos. Y aquí entran ustedes. Les pedimos, por favor, que vigilen esos contratos, que sean conscientes de ello cuando se adjudiquen este tipo de contratos. Y les apuntamos algunas cosas. Que mientras sigan las subcontratas en los diferentes servicios para la corporación, los trabajadores subcontratados tengan similares condiciones laborales y sociales que tienen los trabajadores de la empresa pública. Apuntamos, por ejemplo, que los compañeros de la corporación, que están en el piso de arriba, que trabajan en fin de semana, cobran más por ese trabajo de sábado y domingo. Nosotros no. Y tampoco disfrutamos de otros pluses. Además, a ellos se les va a aplicar este año la subida del 1% prevista para los empleados públicos. Entendemos que todos somos parte de la elaboración de los informativos, pero este modelo también aporta esas diferencias salariales que sufrimos los del piso de abajo. Les pedimos que estén vigilantes en que las empresas cumplan con la Ley de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar. En este punto hemos de comentarles que somos una plantilla joven y eso significa que la maternidad está llegando con fuerza a nuestra redacción y resulta muy complicado para padres y madres conseguir esa conciliación. Una palabra demasiado manoseada, pero que no gusta a las empresas, no gusta a la empresa. Y aquí somos tajantes. No existe. Y además las normas laborales no están desde hace un tiempo del lado de los trabajadores. También les pedimos que estén vigilantes para que se cumplan las políticas de contratación de discapacitados. Y además les proponemos que se plantee un plan de inspección de las empresas subcontratadas por la Administración Pública aragonesa para que esas condiciones se cumplan. No hacen falta más normas, señorías, simplemente que se cumplan aquellas que ya existen. El derecho a la información es un derecho constitucional que, como define su artículo 20, ha de ser veraz, no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa y los entes públicos deberán respetar el pluralismo de la sociedad. Todo esto se define desde los grandes grupos de comunicación públicos con la creación de sus consejos de redacción que los componen sus trabajadores y que tienen capacidad de decisión. Pero en el caso de este modelo de subcontratación, los periodistas pasamos a ser una empresa de servicios sin poder entrar en ese autocontrol. Aquí entra otra de nuestras propuestas. Simplemente les proponemos aplicar la ley estatal y adaptarla a las condiciones específicas que tiene este modelo de carácter mixto, este medio de carácter mixto. Sería basarse en la Ley 17/2006 de 5 de junio de la radio y televisión de titularidad estatal, que en su artículo 24 habla de la creación de los consejos de informativos para velar por la independencia y la objetividad y veracidad de los contenidos informativos difundidos por las sociedades prestadoras del servicio público correspondiente. A muchos se les llena la boca hablando de la importancia de la sanidad y la educación pública en el desarrollo de una sociedad democrática e igualitaria. Pero la información también es un servicio público que debe defenderse. Una sociedad bien informada es más libre y más justa. Otra de las razones por las que se creó la tele pública autonómica, como recoge el Decreto 13/2005 de 11 de enero en su artículo 1.2, letra C, dice que es un objetivo de esta tele fomentar la producción audiovisual aragonesa. Y en ese punto les ponemos deberes, señorías. Les proponemos que miren cuántas productoras audiovisuales de cualquier tamaño estaban activas en Aragón en el año 2006 y miren cuántas quedan y a quién pertenecen. Creemos que este también es otro incumplimiento más de la norma que aquí se aprobó. Y no queremos terminar sin hablar del carácter público que tiene la tele y los servicios informativos. Lo dejamos para el final, pero no por eso es menos importante, no. Es esencial. Una tele pública creemos que debe hacer unos informativos públicos. Y aunque la corporación dice ser quien produce, realiza y edita los informativos de Aragón Televisión, la realidad es tozuda y eso no es cierto. La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión tiene editores, realizadores y productores, sí, pero el contenido se elabora diariamente a través de una empresa privada. Han sido 2 empresas en estos 10 años y se ha generado una estructura de trabajo donde predomina la precariedad de medios y de personas, donde los criterios economicistas ponen en riesgo muchas veces el servicio público de informar, porque la televisión de calidad, señorías, tiene un precio y hay que estar dispuestos a pagarlo. Si no, seremos otra cosa. Una tele que emite imágenes de lugares cercanos porque cuesta menos que trasladarse, aunque la información esté en otro sitio. No sabemos, no podemos calcular, porque nos resulta complicado que nos faciliten los datos, cuál es el beneficio empresarial de las 2 empresas que han sido adjudicatarias de los servicios informativos de Aragón Televisión desde 2006. Se cumple el convenio, ya lo hemos dicho, con los salarios, aunque consideramos que son mejorables, pero apenas se invierte en el mantenimiento de los equipos y, aún así, siguen apostando por prestar el servicio, así que entendemos que les sale rentable. La internalización no puede ni debe ser vista como un proceso de funcionarización del personal, sino como, una vez hechos los estudios pertinentes
y las comprobaciones necesarias, una manera de optimizar los recursos humanos y económicos, agilizar el trabajo con la toma de decisiones más rápida y sin tantos filtros como ahora, y, sobre todo, con el reconocimiento a unos profesionales que no pueden estar bajo la amenaza de la temporalidad y la precariedad. La decisión está en sus manos. Somos todos profesionales de la información, somos periodistas, somos operadores de cámara, somos productores. Disfrutamos cada día haciendo nuestro trabajo, intentando cumplir las razones por las que elegimos este oficio. El periodismo consiste en investigar, verificar, situar en un contexto, jerarquizar, dar forma, comentar y hacer pública una información de calidad. Pero eso nos resulta muy complicado cada día. Para eso hacen falta medios humanos y técnicos. Y ya les hemos dado unas pinceladas de cómo tenemos que hacerlo. Queremos hacerlo bien, queremos informar bien, creemos que es posible. Muchas gracias.